empezar quería dar las gracias por invitarme a estas jornadas, a Teresa, a la presidenta de la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma, que he coincidido ya en varias jornadas y me parece que es un ejemplo para todos los pacientes por la vitalidad que transmite y por lo que da a conocer esta enfermedad pues en todo el mundo, porque no para. Y bueno, y eso me parece que es una labor impagable, ¿vale? Dar las gracias también a Esther, a mi compañera desde Residentes, que somos amigos y ya digamos que la investigación nos unió, tenemos amigos comunes y desde muchísimo tiempo trabajamos juntos. Tienen mucha suerte de tener una doctora como Esther, que da la vida por sus pacientes. Es un ejemplo en investigación, en trato humano, así que bueno, enhorabuena y que están en las mejores manos. Además Esther pues, es una gran líder, crea equipo y junto a ella pues hay un grupo de personas que trabajamos, nos dejamos llevar y con eso pues conseguimos, digamos, conseguir la máxima formación, estar actualizados y poder llevar el mejor manejo de la enfermedad como es el mieloma. Al hilo de lo que hablaban del tema de la formación de los médicos, yo recuerdo en el año 2012, a la hora de preparar esta jornada, he tirado para atrás de las diapositivas y yo estaba trabajando en Burgos y me llamó Esther porque tenía una jornada y en esta jornada pues se juntaron médicos de familia y analistas bioquímicos de toda Asturias. Y la verdad que es un ejemplo. Esther es una visionaria y ya desde hace muchísimos años digamos que está intentando transmitir la importancia de esta enfermedad, que es una enfermedad a veces que queda oculta con síntomas muy difusos y es necesario primero sospecharla para poderla diagnosticar. Así que bueno, voy a contarles por mi parte desde el laboratorio qué es lo que podemos aportar y qué hacemos para mejorar el manejo de los pacientes con mieloma. Como nos ha contado Paula, el problema de esta enfermedad es que da síntomas inespecíficos y síntomas que son muy comunes con otras enfermedades y que son comunes muchas veces con el envejecimiento. Y por tanto, pues es difícil sospechar que hay un mieloma y si no se sospecha, no se puede diagnosticar. Entonces, hay síntomas muy sutiles como dolores, cansancio, astenia. Yo cuento una experiencia personal porque un familiar cercano mío se diagnosticó hace muy poco un mieloma y el único síntoma que tenía pues eran infecciones de orina de repetición. Y bueno, tenía infecciones de orina, le pasaban, remitían y al poco volvía a tener infecciones de orina y no se sabía muy bien por qué. Y al final, pues sí, afectación del sistema inmunitario, esta proteína monoclonal, digamos que produce unos anticuerpos que no son eficaces y lo que predispone a las infecciones. Y así pues debutó esta enfermedad de mieloma. Por lo tanto, es súper importante sospechar que hay un mieloma, porque solamente hay una prueba específica de laboratorio que pueda diagnosticar esta enfermedad. Es el proteinograma y es lo que les voy a contar, que es lo que hacemos en el laboratorio. Aparte de que los médicos estén bien formados de todos estos síntomas y que se les encienda la bombilla de que quizá pueda haber un mieloma, desde el laboratorio podemos aportar digamos, nuestro granito de arena y es actuar de manera proactiva en la generación de pruebas necesarias para diagnosticar el mieloma. ¿Y cuándo lo hacemos? Pues por ejemplo cuando hay una hipercalcemia. Si hay una hipercalcemia con un médico de primaria, hipercalcemia y síntomas de anemia, cansancio, astenia, pues nosotros podemos generar las pruebas adecuadas para diagnosticar el mieloma. De hecho lo hacemos pues cuando hay unas proteínas muy elevadas en sangre, como comentaré, pues nosotros actuamos de manera proactiva sin que el médico pida una prueba, la generamos y así diagnosticamos muchos mielomas de manera precoz, que es lo que necesitamos para que esta enfermedad no vaya afectando a distintos órganos, sobre todo al riñón, y de esa manera pues puede tener un pronóstico mucho mejor. Por lo tanto, en esta enfermedad es muy importante el trabajo en equipo, trabajar de manera conjunta con protocolos unificados, bien liderados pues desde hematología, colaboración de servicios de laboratorio, farmacia, enfermería, es decir, que todo el equipo sepa muy bien lo que es la enfermedad del mieloma y a partir de ahí poder aportar, digamos, la máxima especialización en el manejo de la enfermedad. Y desde esa parte, pues ahí entramos a formar parte la gente del laboratorio. Somos los primeros que detectamos esta proteína monoclonal.
En laboratorio actuamos en todas las fases de esta enfermedad, desde el inicio con el diagnóstico precoz de esta proteína monoclonal. Como decía, desde el laboratorio, por lo menos aquí, trabajamos de manera proactiva y no esperamos a que el médico nos pida un proteinograma. Si hay una hipercalcemia, si hay unas proteínas elevadas en sangre y hay un diagnóstico sugestivo de un médico que pida una analítica de primaria, nosotros añadimos las inmunoglobulinas, medimos las inmunoglobulinas, y si vemos que hay una elevada y el resto disminuidas, hacemos un proteinograma, que es la prueba que nos va a detectar esta proteína monoclonal. Y así pues detectamos muchos mielomas, como decía el señor, estos mielomas van a dar la cara, pero van a dar la cara a lo mejor después de 2 años. Si lo detectamos con una alteración analítica precoz, pues podemos diagnosticar pues con muy poquitos meses de evolución, y de esa manera pues vamos a poder evitar que haya daños en el organismo. Por lo tanto, desde el laboratorio colaboramos con el diagnóstico precoz de esta enfermedad, generando las pruebas que son necesarias para el diagnóstico. Hacemos el seguimiento de la enfermedad. Al ser un servicio pequeño, trabajamos pues muy poquitas personas en esto. Y es importante pues, porque la proteína monoclonal no es un aparato que la mide directamente, sino que la mide el analista. Nosotros tenemos que fijarnos en esa proteína, acotarla, y luego les pondré algún ejemplo para que vean pues, cómo seleccionamos nosotros esa proteína para poderla medir siempre de la misma manera, para poder hacer un seguimiento lo más estrecho posible. Cuando damos el resultado en el proteinograma, no damos un resultado genérico, como pueda ser en otras patologías, en donde pues el proteinograma pues no aporta valor, pero en el caso de los pacientes con mieloma, nosotros aportamos un informe específico a cada paciente, es decir, damos una medicina personalizada. Vamos a fijarnos en los resultados del proteinograma en el momento actual, pero también vamos a revisar los resultados en el histórico del paciente, porque no es lo mismo un diagnóstico inicial donde aparece una proteína muy grande que un paciente pues que ya ha tenido una proteína muy elevada, ha tenido un tratamiento, esa proteína ha desaparecido y ahora estamos haciendo un seguimiento y queremos ver si se mantiene en una situación estable o si realmente estamos viendo que hay una recaída, porque intentamos detectar lo antes posible esas recaídas. Por lo tanto, en el proteinograma de un paciente con mieloma, a nosotros nos genera más trabajo porque tenemos que revisar toda la historia para atrás de este paciente para ver pues, cuál era el inicio, y a partir de ahí pues hacer un informe específico, ¿vale? Por lo tanto, diagnóstico precoz, seguimiento adecuado, especializado y monitorización del tratamiento. Aquí en Cagüeñes, pues por la buena relación que tenemos pues con Esther, amiga de muchos años, y como dice, pues nos whatsappeamos mucho, siempre que hay alguna cosa que podamos aportar para mejorar el manejo del paciente con mieloma, intentamos introducirlo en el laboratorio. Fuimos los primeros en introducir una inmunofijación que evitaba las interferencias de los fármacos. Como sabéis, ahora hay fármacos que son anticuerpos monoclonales. El famoso daratumumab es un anticuerpo monoclonal. ¿Y qué es lo que ocurre con ese fármaco? Que cuando hacemos una inmunofijación para poder comprobar si el paciente está en una remisión completa, pues ese fármaco nos aparece en la inmunofijación y por tanto no podemos establecer una respuesta completa de la enfermedad. Salió nuevo una inmunofijación que lo que hacía era desplazar el fármaco, porque se utilizan anticuerpos monoclonales específicos frente a ese fármaco que lo desplazan y por tanto nos permite poder visualizar de manera exacta la proteína del paciente, la proteína original, sin que esté oculta o interferida por este anticuerpo monoclonal. Por lo tanto, pues ahí aportamos un valor importante en la monitorización del tratamiento y poder establecer de una manera adecuada lo que sería la respuesta completa o poder detectar si hay una recaída precoz en la enfermedad para poder pues, cambiar el tratamiento, aumentar dosis o lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, desde el laboratorio lo que hacemos es medir marcadores tumorales en muchas enfermedades. En este caso, en el mieloma, pues medimos un marcador tumoral que, como ya se ha hablado aquí, es la proteína monoclonal. Para que sepan lo que es un marcador tumoral, la definición de un marcador tumoral sería pues, toda sustancia producida o inducida
por una célula tumoral, en este caso es una célula plasmática, que se descontrola y empieza a producir de manera sin control proteína monoclonal, inmunoglobulinas. Pues esta sustancia, cuya detección sea de interés en el diagnóstico, nos va a ayudar a poder diagnosticar, a poder establecer el pronóstico, el diagnóstico precoz de cuando hay una recidiva, una recaída de la enfermedad, poder evaluar si el tratamiento es adecuado o no y poder, en definitiva, hacer un control del paciente con cáncer. Por lo tanto, pues los pacientes con mieloma tienen suerte de que disponemos en el laboratorio de una prueba que es un marcador tumoral lo más parecido a un marcador tumoral ideal, porque lo podemos ver, lo visualizamos en el laboratorio y como ven aquí, pues ese sería el marcador tumoral. El marcador tumoral sería esta proteína que ven ahí, que es una proteína estrecha que se encuentra en una zona muy definida del proteinograma. Por lo tanto, nosotros lo vemos y a partir de verlo, visualizarlo, lo podemos medir y de esa manera vamos a poder realizar un seguimiento muy preciso de la enfermedad. Y este marcador tumoral, esta proteína monoclonal porque procede de un clon único de células plasmáticas, va a producir unas proteínas que son genéticamente idénticas, características idénticas y por eso pues van a migrar en una zona muy específica del proteinograma. Por eso es proteína monoclonal. Luego contaré generalidades un poco por encima de lo que hacemos en el laboratorio y por qué se define como proteína monoclonal. Por lo tanto, pues gracias a la presencia de esta proteína, de este marcador tumoral, de esta proteína monoclonal, componente monoclonal, nos va a permitir hacer un diagnóstico, conocer el pronóstico, monitorizar la enfermedad y ver pues la eficacia del tratamiento. Además de hacer el seguimiento de esta proteína monoclonal o poder detectar esta proteína monoclonal, actualmente disponemos de otra herramienta de laboratorio para poder diagnosticar y hacer el seguimiento de los pacientes con mieloma, que serían las cadenas ligeras libres en suero, que esto ha revolucionado el manejo de los pacientes con mieloma. Actualmente se pueden seguir de manera muy precisa y podemos detectar recaídas meses antes, cuando antes era imposible, gracias a estas técnicas que nos permiten medir las cadenas ligeras libres en suero. Como se ha comentado, pues las células plasmáticas producen inmunoglobulinas, que son los clásicos anticuerpos. Estas inmunoglobulinas pues están formadas por una cadena pesada y una cadena ligera y se producen, a la vez que se produce esta inmunoglobulina completa, la cadena pesada junto con la cadena ligera, en el momento que se estimula la producción de esta proteína, se producen en cantidades muy elevadas solamente cadenas sueltas, cadenas ligeras sueltas, que son esas que ven por aquí. Estas cadenas sueltas que ven por aquí, pues estos serían cadenas ligeras libres, sueltas, que no están unidas a la inmunoglobulina completa. Y el poder medir de manera precisa estas proteínas pues nos ha permitido el poder hacer un seguimiento súper preciso de la enfermedad y mejora muchísimo el seguimiento. Bueno, estas células plasmáticas serían como nuestras guerreras, ¿vale? Que cuando hay pues una sospecha de una infección, pues van a atacar a este ente que nos ataca, una célula sospechosa o un virus o una bacteria. Pues los anticuerpos serían pues como las flechas que se lanzan para atacar a estas bacterias o a estos virus o estas células, y las cadenas ligeras libres pues serían como las puntas de esta flecha, ¿vale? Habitualmente van juntas las puntas con la flecha o pueden aparecer las puntitas solas, que serían las cadenas ligeras libres, un poco porque gráficamente puedan verlo. En una situación normal, cuando hay una estimulación del sistema inmunitario y se produce una producción de inmunoglobulinas, se produce una producción de proteínas, pero son proteínas cada una, como ven, producida por una célula plasmática, cada una está marcada con un color diferente, pues estas proteínas, estos anticuerpos, van a ser también diferentes. Eso se llama una situación policlonal, es decir, muchas clones distintos de células plasmáticas van a producir clones distintos de inmunoglobulinas. Por lo tanto, es una situación normal, que es muy distinto de la situación que ocurre en un mieloma. En un mieloma vemos que la célula plasmática es una célula plasmática, pero que esa célula plasmática se divide en muchas células hijas
Y esas células son idénticas, todas entre sí, lo que hacen como una célula gigantesca, que no para de dividirse. Y a no parar de dividirse, pues va a ocupar un espacio y va a producir un daño. Y van a producir unas proteínas que van a ser todas idénticas, genéticamente idénticas, que es lo que ven en la parte derecha. Y estas serían las proteínas que nosotros vemos como proteínas monoclonales y las cadenas ligeras que nosotros vamos a poder detectar en el suero. Por lo tanto, midiendo la proteína monoclonal y las cadenas ligeras libres, nosotros vamos a poder detectar esta patología, ¿vale? El proceso para el estudio de una gamapatía monoclonal comenzaría por la detección de esta proteína. Esta detección puede ser de manera al azar, pues como comentaba, a veces el médico pide un proteinograma porque no sabe muy bien qué le pasa al paciente y de repente pues nos encontramos que hay en ese proteinograma un pico monoclonal, o puede venir, digamos, ya dirigido por una sospecha clara, o podemos ser directamente los analistas del laboratorio quien generemos las pruebas pues a través de un calcio alto o a través de unas proteínas muy altas, hacemos un proteinograma y nos sorprendemos de encontrar una proteína monoclonal. Esto se realiza con un método que se llama electroforesis, que luego contaré un poco por encima en qué consiste esta electroforesis y por qué las características de esta proteína monoclonal. El siguiente paso de detectar la proteína consistiría en cuantificar, es decir, una vez que hemos visto que hay una proteína monoclonal, tenemos que medir la concentración de esa proteína monoclonal, porque esa medida nos va a servir de orientación para ver a la evolución de la enfermedad pues cómo va respondiendo al tratamiento. El objetivo que buscamos con un tratamiento eficaz es que esa proteína vaya desapareciendo. Por lo tanto, necesitamos medirla muy bien al principio para posteriormente ver cómo va disminuyendo hasta que definitivamente desaparece. Por lo tanto, pues el siguiente paso es la cuantificación. Y el siguiente paso sería la identificación de esa proteína, es decir, le vamos a poner nombre y apellidos, porque no todas las proteínas son iguales, hay algunas que tienen peor pronóstico que otras, y eso consiste en identificar cuál es la cadena pesada y ligera de esa inmunoglobulina. Muy importante para todo este proceso de estudio de la gamapatía monoclonal, vamos a necesitar estudio de sangre y orina, y por eso se les da tanta lata pues mensualmente hacer un estudio de sangre y luego también recoger orina de 24 horas. Bueno, pues verán la importancia que tiene todo esto, el poderles, la necesidad de extraer sangre y de recoger orina para poder estudiar a fondo lo que sería pues la evolución de la enfermedad. En el caso de la detección de la proteína monoclonal, el proceso que nosotros utilizamos en el laboratorio se llama electroforesis, ¿vale? Porque les suene más o menos qué es lo que hacemos nosotros para detectar esta proteína. Hacemos una electroforesis. Y la electroforesis consiste en utilizar las características físico-químicas que tienen las proteínas. Las proteínas están compuestas por aminoácidos. Los aminoácidos tienen características ácidas o básicas. Dependiendo de las características de todos los aminoácidos que forman estas proteínas. ¿Es mío? No. Dependiendo de las... no, vale, perdón. Sí, nada. Dependiendo de los aminoácidos que forman estas proteínas, las proteínas van a tener unas características más ácidas o más básicas. Al poner las proteínas de la sangre, del suero, en un medio acuoso, alcalino, y someter a una diferencia de voltaje, a una corriente eléctrica, un cátodo positivo, un ánodo negativo, pues todas las proteínas que hay en la sangre se van a empezar a mover dependiendo de la masa y la carga pues del tamaño de estas proteínas. Y de esa manera se van a ir separando de manera progresiva todas las proteínas que están en la sangre hasta quedar separadas en fracciones muy marcadas, formando conjuntos, y esos conjuntos serán grupos de proteínas que tienen unas características comunes, homogéneas, ¿vale? Y eso es lo que nos va a permitir identificar la proteína monoclonal, porque vamos a ver una proteína que llama la atención, que está fuera de lo normal, ¿vale? Gracias a este proceso que es la electroforesis, al poder separar las proteínas gracias a las características químicas
de comportarse como un ácido, una base, y poderla separar en este medio. Este proceso es un proceso manual, en el caso de que utilizamos un gel de agarosa, en donde pues necesitamos un técnico especialista del laboratorio, porque esto no es una cosa automática que haga una máquina, porque se piensa que los laboratorios pues van solos, se mete un tubo y ya está. Pues para poder hacer una electroforesis, una separación de las proteínas, se requiere un técnico especialista del laboratorio que esté bien formado, que sepa muy bien pues pipetear cantidades muy pequeñitas del suero, de la sangre, y echar, digamos, unos colorantes específicos que nos permitan posteriormente hacer una separación de estas proteínas en este soporte que sería el gel de agarosa. Hay otro método que sería automatizado y donde realizaríamos la separación de todas estas proteínas dentro de un capilar muy fino de sílice de manera automática. La única prueba que nos permite detectar la proteína monoclonal es el proteinograma, y de ahí pues que muchas veces no se detecta la enfermedad hasta después de mucho tiempo, porque se han hecho muchos análisis, se han medido muchas pruebas, pero no se ha hecho un proteinograma, ¿vale? El proteinograma es la única prueba de laboratorio que nos va a permitir detectar, visibilizar una proteína monoclonal. ¿Por qué? Porque nos va a permitir separar estas proteínas por las características físico-químicas. Y cuando hay una proteína monoclonal la vamos a ver como un pico muy estrecho en una zona característica del proteinograma. Este sería un proteinograma clásico, en donde separamos todas las proteínas de la sangre en distintas fracciones, en una fracción mayoritaria donde están las mayorías de las proteínas de la sangre, que es la albúmina, una fracción alfa 1, alfa 2, una fracción beta y una fracción gamma. En la fracción gamma, que es a la derecha del proteinograma, es donde están todas las inmunoglobulinas. Y habitualmente eso tiene que ser una fracción, digamos, redondeada, ¿vale? No hay una inmunoglobulina que sea más distinta de otras. Espera, Javi, un momento, vamos a decírselo porque... ¿Os acordáis de la consulta cuando yo digo voy a llamar a un farmacéutico? ¿Os acordáis que me va a decir si tiene la proteína o no? Es él. Entonces, esto que veis aquí, esto es la albúmina. Y esto es lo que tenemos que tener todos, así tal cual, ¿verdad, Javi? Todo el mundo tenemos esto es esta fracción elevada de albúmina. La albúmina es la proteína mayoritaria que tenemos en sangre y que es necesaria para mantener, digamos, el equilibrio oncótico de la sangre, mantener la presión, poder transportar distintas sustancias. La albúmina es la proteína mayoritaria y la vemos como un pico muy marcado y muy grande. Esto no quiere decir que sea patológico, esto es lo normal. Eso es lo normal. Pero luego nosotros vamos a fijarnos sobre aquí, todo esta región. en esta zona. En esta región. Que es donde están las inmunoglobulinas. Esto es lo que dice Javi, que tiene que ser redondeado. La mayor parte de las proteínas que producen esas células que decía Paula, los linfocitos o células plasmáticas, producen unos anticuerpos, y esos anticuerpos o inmunoglobulinas, si tú tienes mucho de un tipo, donde aparece y donde sube el pico, como veréis, es en esta zona, habitualmente. No aquí. Esto es lo normal. Y más peligrosa en esa zona, que nos va a dificultar entre identificarla, ¿vale? Pero habitualmente están en esa zona. Que es lo más frecuente, que es lo que dijo Paula, que la mayor parte, por lo menos de esta área sanitaria y de todos los estudios, son las IgG. Es decir, el componente monoclonal, la proteína que producen vuestros linfocitos o células plasmáticas, altera este proteinograma, que es simplemente una muestra de sangre, que como dice Javi, la meto en un aparato especial y lo que hago es ver si hay esta disposición. El proteinograma consiste en separar todas las proteínas de la sangre en grupos. Y tenemos un grupo de proteínas, otro grupo de proteínas, otro grupo de proteínas, y sabemos que todas las personas tienen esos grupos de proteínas siempre, en esa zona. Salvo que nos encontramos con una proteína monoclonal, que de repente aquí vemos algo larguísimo parecido a la albúmina. Y aquí ya se encienden todas las alarmas, porque aparece una proteína monoclonal que nunca debería de aparecer ahí. Es decir, hay una inmunoglobulina que es idéntica genéticamente, y esa inmunoglobulina procede de un clon único de célula plasmática, que es la célula tumoral, y por eso la vemos en una zona muy estrecha, porque son proteínas idénticas y migran de manera específica en esa zona del proteinograma. El proteinograma, en definitiva, va a ser
el conjunto de estas fracciones de las proteínas de la sangre con la concentración que tienen cada una de estas proteínas. ¿Qué ocurre cuando vemos un piquito? ¿Vale? Aquí ya vemos pues que nos encontramos con algo que no es redondito, ¿vale? Ahí vemos pues que hay una proteína monoclonal, ¿vale? Eso probablemente pues, podría ser un mieloma. No todas las gamapatías son mieloma, pero el mieloma tiene esa proteína monoclonal. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que, una vez que lo hemos detectado, vamos a medirlo, ¿vale? Vamos a acotar esa zona que en principio está rodeada por proteínas monoclonales, pero lo que a nosotros nos interesa es medir solamente la proteína monoclonal, que es la proteína que causa el tumor, ¿vale? Si todas las gamaglobulinas miden 10, nosotros vamos a acotar solamente la zona central. Vamos a medir específicamente esta zona del centro. Por lo tanto, si todo eran 10 gramos de proteína, lo que a nosotros nos interesa es conocer cuánto mide esta proteína monoclonal, que serían 5 gramos. Y esa sería la cantidad que vamos a informar al hematólogo, y a partir de ahí pues, se va a realizar un seguimiento adecuado de ese pico monoclonal. Por lo tanto, en laboratorio pues tenemos que ser muy finos a la hora de seleccionar, cortar esa zona donde se encuentra la proteína monoclonal. Ahí pues es muy sencillo porque es un pico muy finito, pero hay otras veces que no es tan sencillo. Y tenemos que sistematizar siempre, pues que todos los compañeros que medimos proteínas, todos hagamos la medida siempre del mismo modo, para que el seguimiento sea el seguimiento adecuado, ¿vale? Una vez que hemos medido la proteína, lo que vamos a hacer es identificar cuál es esa proteína, la cadena pesada y la cadena ligera de esa inmunoglobulina. Hay distintos tipos de inmunoglobulinas de tipo G, A y M. La más frecuente, como ha contado Esther, pues es la de tipo IgG, mielomas IgG-kappa son los más frecuentes, pero puede haber también IgD o IgD, o incluso solamente mieloma de cadena ligera, donde solamente nos encontraremos las cadenas ligeras libres, ¿vale? Ese será el siguiente paso que nosotros haremos con una técnica que se llama inmunofijación. Con la inmunofijación nosotros vamos a utilizar anticuerpos específicos que se van a unir frente a la cadena pesada y la cadena ligera de estas inmunoglobulinas, y van a precipitar en esa zona, que luego la vamos a utilizar un colorante, y de esa manera pues podremos ver pues el tipo de proteína mayoritaria, ese pico monoclonal, ver qué tipo de pico es. En el primer ejemplo ven IgG-kappa, ¿vale? En este ejemplo sería un pico, una mancha muy grande, donde es toda la proteína monoclonal, y queremos saber qué tipo es. Pues utilizamos un anticuerpo específico de tipo G, que va a precipitar justo ahí. En A no va a precipitar, el anticuerpo monoclonal, el AM, no va a precipitar, y en la kappa, las cadenas ligeras, van a precipitar. Por lo tanto, sabemos que este paciente pues tiene un mieloma que es IgG-kappa. En este caso, IgG-kappa es lo que les contaba, que coincide con algunos tratamientos como es el daratumumab. El daratumumab es un anticuerpo monoclonal que va a atacar al tumor, pero también es un anticuerpo IgG-kappa, y por lo tanto migra igual que la proteína del paciente. Por lo tanto, pues es importante que utilicemos este anticuerpo para bloquear el fármaco y poder medir de manera específica esta proteína, para saber exactamente que esa proteína que estamos midiendo es la proteína del paciente y no es la proteína relacionada con el fármaco. Bueno, en principio puede parecer sencillo, pero requiere pues una cierta especialización para poder interpretar cómo son estas inmunofijaciones y poder detectar de manera fiable estas inmunofijaciones. Hay inmunofijaciones que son más complejas, como en la parte de la derecha, que es perfil oligoclonal, en donde vemos como banditas chiquititas, que ahí pues tenemos que saber muy bien si eso puede estar relacionado con la enfermedad
o si realmente lo que está ocurriendo es que el sistema inmunitario está produciendo una reconstitución inmune y digamos que se está produciendo una recuperación muy buena y por eso aparecen esas banditas, pero que no es una proteína relacionada con la enfermedad, ¿vale? Eso lo tenemos que informar en el informe para que el hematólogo pues, sea consciente de que han aparecido estas banditas. Bueno, aparte de la proteína monoclonal, la otra prueba que nos ayuda y que ha cambiado de manera radical el manejo de los pacientes con mieloma es la medida de las cadenas ligeras libres en suero. El poder medir de manera específica y muy precisa estas cadenas, que las medimos en concentraciones muy bajas, pues nos permite poder detectar la enfermedad. Sobre todo podemos detectar recaídas meses antes de que se podía detectar pues hace años con un proteinograma o con una inmunofijación, ¿vale? A través de las cadenas ligeras libres ya vamos viendo a lo largo de los meses cómo empiezan a ir aumentando antes de que esa proteína de la cara, ¿vale? Lo primero que vemos es que hay cambios, elevaciones en estas cadenas ligeras libres, en el suero, ¿vale? En la sangre. Estas cadenas ligeras libres que se sintetizan en la célula plasmática se van a eliminar a través de la orina y van a pasar a la orina. Por eso es también importante y tenemos que hacer un estudio completo de la sangre y de la orina, de manera completa. Y un problema que originan estas cadenas ligeras libres, como os decía, eran pues como las puntas de lanza de las flechas. Estas cadenas ligeras son como agujas que van a eliminarse por el riñón y se van a quedar dañando, haciendo daño a las células del riñón. Las células del riñón se llaman nefronas y estas cadenas van a ir depositándose poco a poco en las nefronas, van a producir una inflamación crónica, poco a poco se va a necrosar esta zona del riñón y va a producirse la clásica enfermedad de riñón de mieloma. Por lo tanto, pues es muy importante detectar estas cadenas ligeras y evitar que las cadenas ligeras vayan golpeando y vayan lesionando el riñón, que es un órgano súper importante, ¿vale? Por lo tanto, pues nosotros también actuamos para evitar ese daño del riñón, intentando eliminar rápidamente las cadenas que aparecen en sangre. Por lo tanto, pues bueno, estas cadenas van cayendo ahí a la orina y como comentaba al principio, es importante para hacer un estudio completo, estudiar la sangre y estudiar la orina. En la orina aparece lo que se llama proteinuria de Bence-Jones. En este caso, la proteinuria que identificamos en el proteinograma es una proteinuria de tipo tubular, porque estas cadenas ligeras de inmunoglobulinas se van a ir quedando depositadas, van a ir dañando una zona muy específica del riñón, los túbulos renales, y por lo tanto el tipo de proteinuria es una proteinuria muy específica, se llama proteinuria tubular. Y lo que encontramos en la orina se llama proteinuria de Bence-Jones. ¿Y qué es la proteinuria de Bence-Jones? Pues son cadenas ligeras libres monoclonales, que nosotros, igual que el suero, los vamos a poder medir. Y para poder definir la respuesta completa a que el fármaco realmente está siendo eficaz, tenemos que ver que ha desaparecido toda la proteína de la sangre, pero también ha desaparecido toda la proteína y todas las cadenas ligeras de la orina, y que ha desaparecido ese pico, esa proteinuria de Bence-Jones en la orina. Es muy importante hacer orina 24 horas, aunque les cuesta a los pacientes y sea muy latoso, porque las cadenas ligeras no se eliminan todas a la vez, pues a las 8 de la mañana, a las 9 o a las 10. Las cadenas ligeras se van eliminando a lo largo del día y a veces pues se eliminan más a unas horas que otras, y por eso es necesario recogerlas todas las proteínas que se ha ido eliminando a lo largo de las 24 horas. Ese es el motivo de tener que recoger orina de 24 horas. Y además porque los criterios internacionales que definen la respuesta completa del tratamiento se basan en proteínas de 24 horas, es decir, que esa proteína monoclonal en la orina desaparezca en la proteína de orina de 24 horas. Es importante realizar el diagnóstico en esta orina porque un porcentaje muy importante de los pacientes con mieloma
además del suero, también tienen un proteinograma, un pico monoclonal en la orina. Y hay algunos pacientes que no detectamos un pico en suero. Clásicamente en suero lo que vemos es un descenso de inmunoglobulinas, una hipogamma-globulinemia, es decir, hay un descenso del sistema inmunitario y no detectamos un pico, y todas esas inmunoglobulinas las detectamos en la orina. Es el clásico mieloma de Bence-Jones. Por eso siempre hay que hacer un estudio, un análisis de la orina 24 horas para ver si en este mieloma aparece en sangre y en orina, o si no lo hemos visto en el suero, es que a lo mejor está solamente en la orina, ¿vale? Y hay otro fenómeno que se llama fenómeno de escape, cuando hacemos un tratamiento a los pacientes con mieloma, que cuando se agrede con el fármaco y se elimina esta célula tumoral, pues muchas veces queda eliminada la célula plasmática y no se produce cadena pesada, pero digamos que el mieloma escapa y sigue produciendo solamente cadena ligera. Entonces todavía no podemos considerar que la enfermedad está curada, porque sigue produciendo solamente cadena ligera. Por tanto, pues es necesario hacer estudio tanto en suero como en orina. ¿Qué es lo que ocurre con las cadenas ligeras? Pues como decía, las cadenas ligeras van a ir golpeando con su eliminación progresiva en el riñón, van a ir lesionando el riñón y van a producir daños en los túbulos renales. Y eso, pues poco a poco, si el riñón lo que hace es un filtro de toda la sangre, digamos que todas las sustancias tóxicas las vamos a ir eliminando por la orina, pues el riñón poco a poco va a ir perdiendo su capacidad de filtrar y cada vez vamos a ir acumulando más sustancias tóxicas en la orina. Por lo tanto, pues es importante detectar que el riñón está siendo agredido, está siendo dañado y que el riñón presenta alteración, presenta lo que se llama insuficiencia renal. Clásicamente los métodos que hemos utilizado no detectaban la enfermedad renal de manera precoz, porque como comento, las cadenas ligeras pues son como muy sutiles, se van quedando retenidas en los túbulos, pero el riñón pues digamos que sigue funcionando, aunque no 100%. Los métodos que utilizamos para medir la función renal, como conocen, pues es la creatinina. La creatinina se mide en sangre y la creatinina, si hay enfermedad del riñón, la creatinina en la sangre va pasando a la orina y se elimina con la orina. Si el riñón deja de filtrar, pues la creatinina poco a poco va a ir aumentando y cada vez va a ser más alta, va a tener concentraciones más elevadas en sangre. Y de esa manera detectaremos que hay una enfermedad del riñón. Pero esto lo vemos en fases muy avanzadas de enfermedad renal, ¿vale? Y lo que nos interesa es detectarlo de manera precoz. Un problema que tiene la creatinina es que es un producto de degradación del músculo. La creatinina procede de la creatina que se encuentra en el músculo, a partir del fosfato de creatina. Para producirse la creatinina necesitamos pues que haya una síntesis adecuada de creatinina, y para eso es necesario una dieta proteica adecuada, que el hígado funcione de manera adecuada, porque es donde se va a producir el metabolismo de la creatina del músculo, y una vez que se produce ese metabolismo es cuando se produce la creatinina. Si todo esto no funciona bien, pues no se va a sintetizar suficiente creatinina y por tanto no vamos a ver creatininas elevadas y vamos a pensar que a lo mejor no hay enfermedad renal cuando sí que la hay. Y un problema añadido es que con la edad se va perdiendo masa muscular y por tanto pues la gente mayor tiene menos niveles más bajos de creatinina. Por tanto, para detectar una elevación de creatinina se necesita que el riñón esté muy deteriorado, ¿vale? Por lo tanto, pues es un marcador no muy bueno. ¿Qué hicimos en Cabueñes? Pues bueno, gracias a la buena relación que tenemos la doctora Esther y yo, pues se introdujo la cistatina C, que es una proteína que mide de manera precoz la alteración del riñón, ¿vale? Esta prueba la llevamos utilizando desde el año 2018-2019 de manera sistemática a todos los pacientes con mieloma, ¿vale? Hemos sido el primer centro en Cabueñes que ha empezado a medir de manera sistemática la cistatina C a los pacientes. Yo hice mi tesis doctoral midiendo la cistatina C en población general. El primer estudio en población general española lo hicimos aquí en Oviedo y vimos cómo esta prueba, la cistatina C, detectaba de manera precoz
la enfermedad renal. Y esta enfermedad renal se veía ya con enfermedad cardiovascular asociada, porque hay una relación muy estrecha entre el riñón y el corazón. Por lo tanto, es muy importante detectar que el riñón ya está dando síntomas de alteración renal leve, ¿vale? Por lo tanto, pues empezamos a utilizar de manera sistemática la cistatina C y podemos detectar de manera precoz cuando un paciente pues ya empieza a tener leve alteración del riñón. Con la cistatina C, la creatinina, podemos calcular el filtrado del riñón. Con eso vemos los mililitros por minuto que filtra nuestro riñón y de esa manera podemos ver si la dosis del fármaco es la adecuada o si necesitamos reducir la dosis de fármaco, porque el fármaco a lo mejor puede dañar el riñón, o si necesitan que se les dé un antibiótico que suelen ser dañinos para los riñones, pues podríamos evitar esos fármacos que son dañinos para el riñón, ¿vale? Porque gracias a disponer de esta prueba, de la cistatina C, podemos detectar la alteración renal leve y así podemos evitar la alteración renal aguda, que es uno de las comorbilidades que presentan los pacientes con mieloma y que muchas veces por esta alteración renal aguda se acaba en la UCI y suele ser una situación muy muy grave, ¿vale? Con lo que podemos, digamos, prevenir y mejorar el manejo del mieloma. Pues ya para finalizar, he hecho un repaso un poco de lo que podemos aportar desde el laboratorio al manejo de la enfermedad, que como habrán visto, pues ya desde el inicio de la enfermedad, el laboratorio colaboramos con un diagnóstico precoz de la enfermedad, trabajando de manera proactiva, generando las pruebas necesarias para poder detectar esta proteína monoclonal. Cuando existe una hipercalcemia, cuando existen unas proteínas elevadas en sangre, hacemos un proteinograma y de esa manera podemos detectar la proteína monoclonal. Hacemos un diagnóstico completo de la gamapatía monoclonal. Ya si el paciente está en primaria, nosotros vamos a dar una medida completa de la proteína monoclonal, vamos a hacer el isotipo, vamos a medir las cadenas ligeras libres, vamos a medir la LDH, la beta-2 microglobulina para sacar el estadio de la enfermedad renal y directamente, además de llamar al médico de familia para alertar de que hay un mieloma y que hay que tratar al paciente rápidamente, que nos envíen orina para completar el estudio, pues automáticamente ya hablamos con Esther o con Paula para que rápidamente se les derive a hematología, ¿vale? Diagnóstico precoz, un seguimiento personalizado de la enfermedad, intentar ofrecer las mejores pruebas de laboratorio, evitar interferencias con algunos fármacos. En definitiva, trabajar conjuntamente médicos, farmacéuticos, hematólogos, gente con, digamos, formación muy distinta y con especializaciones distintas, pero que pueden aportar mucho valor en el manejo de esta enfermedad. Y de eso, pues, de esta manera, pues pensamos que es la mejor manera de ofrecerles el mejor manejo de su enfermedad. Y muchas gracias.